Comenzamos el tema 3, donde hablaremos de unidades de medida y notación científica. Hablaremos de aproximaciones y errores, error absoluto y error relativo, los sistemas de medida, las conversiones y la notación científica. En el primer punto hablaremos de aproximaciones y errores. El error en toda la ciencia tenemos que entenderlo no como una equivocación, como se entiende en la vida normal, sino como una diferencia entre dos valores, uno que se supone exacto y otro que se da como una aproximación. En muchas situaciones, reales o experimentales, es muy difícil trabajar con total exactitud, habitualmente por las limitaciones que tenemos nosotros en nuestros instrumentos de medida o de cálculo. Ahora bien, como veremos, las matemáticas sí nos pueden proporcionar las herramientas para saber controlar en todo momento qué error estamos cometiendo, una cuestión que es fundamental, y lo importante que es en el contexto que nos estemos manejando. Vamos a ver dos métodos de aproximación, el truncamiento y el redondeo. En el primero de ellos, se eliminan las cifras a partir de un determinado orden. Si queremos truncar a las décimas, pues eliminamos lo que viene detrás de las décimas, centésimas y milésimas, y dejamos el número 2,5 solo con las décimas. Si queremos truncar a la centésima, pues solo dejamos dos cifras decimales y eliminamos el resto. En el redondeo también se eliminan las cifras decimales a partir de un orden considerado, pero teniendo en cuenta que si la primera cifra eliminada es 5 o más, a la última cifra que se deja se le añade 1, y si no, se deja igual. Por ejemplo, si queremos aproximar 2,528 a las décimas, pues nos fijamos en el 2, que es la primera que se elimina. Como es menor que 5, esta cifra se conserva, la décima se conserva, 2,5. Sin embargo, si queremos aproximar a la centésima, 2,528, nos fijamos en el 8, que es la primera que se elimina. Como está por encima del 5, el 2 se le suma 1 y se convierte en un 3. Hablamos ahora de error absoluto y error relativo. Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar las operaciones y cantidades matemáticas, bien sean por truncamiento o redondeo, como hemos visto. Para los tipos de errores, la relación entre el resultado exacto o verdadero y el aproximado está dado por la diferencia, la resta entre ellos. Podemos distinguir entre error absoluto y error relativo. El error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior o inferior al valor real. Tiene las mismas unidades que la magnitud que estemos calculando. Sin embargo, para facilitar el manejo y el análisis se emplea el error absoluto definido como el valor absoluto de esa diferencia. Por eso da igual poner delante el valor aproximado o el valor real. En este caso hemos puesto que el error absoluto es la diferencia en valor absoluto del valor aproximado menos el valor real. Aunque, como está en valor absoluto, insisto, se podría alterar los términos. El error relativo consiste en el cociente del error absoluto por el valor real, y si multiplicamos por 100 se puede convertir en un porcentaje. En este caso el error no tiene ninguna medida, puesto que es una magnitud relativa. Vamos a ver un ejemplo. Las medidas de tiempo de un recorrido efectuadas por diferentes alumnos. Tenemos 4 medidas, 3,01, 3,11, 3,20 y 3,15. El valor que se considera exacto es 3,12, que es la media de los 4 valores. El error absoluto y el error relativo de cada medida vendrán dados por, en esta primera columna, los errores absolutos, las diferencias. 3,01 menos 3,12, 3,11 menos 3,12 y así vamos calculando todas las medidas. Aquí hemos conservado los signos para ver los errores que hay por defecto y por exceso. Los errores relativos consistirán en dividir el error absoluto que hemos calculado entre el valor real que suponemos que hemos tomado como media de los 4 valores. Y así tenemos el valor relativo en tanto por 1 y en tanto por ciento. De estos valores veremos que tenemos 2 por defecto, 2 por exceso, y el más pequeño de todos es este, que es el que más se aproxima, que es menos 0,3%. Por lo tanto, podríamos valorar que es una medida quizá la más aproximada de las 4. En el punto 3, empezamos viendo sistemas de medida y sistema métrico decimal. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, estándar y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades y los más importantes son el sistema internacional, el sistema métrico decimal, el sistema cegesimal, el sistema técnico de unidades, el sistema anglosajón de unidades. El sistema internacional es el más usado y sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo y el grado Kelvin. Las demás unidades son derivadas del sistema internacional. Para acabar con las dificultades de uso de distintos sistemas de medida, en 1972 la Academia de Ciencias de París propuso el sistema métrico decimal.
Progresivamente fue adoptado por todos los países, a excepción de los de habla inglesa, que se rigen por sistema inglés o sistema imperial británico. En España su empleo es oficial desde 1849, aunque sobre todo en el ámbito agrario ha coexistido con las medidas tradicionales. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Para poder pasar de un sistema a otro, evidentemente necesitaremos un sistema de conversión, que es lo que vamos a hablar en este punto 4. Desde las sociedades primitivas, el hombre siempre tuvo la necesidad de medir, por lo que utilizaban partes del cuerpo humano, como la pulgada, la palmada, el pie, la brazada, pero a medida que se daba el intercambio económico entre los pueblos se presentaba el problema de no coincidir con los mismos patrones de medición, viéndose afectado y obligado a la necesidad de crear un sistema internacional de unidades objetivo, que no dependiera de cada pueblo o de cada zona. El Sistema Internacional de Unidades, conocido por sus siglas, SI, parte de las siguientes magnitudes físicas. Para la longitud el metro, para la masa el kilogramo y para el tiempo el segundo. ¿Cómo convertimos en medidas? Pues para convertir una unidad a otra basta con conocer el factor de conversión y multiplicar o dividir por el mismo. Por ejemplo, si queremos pasar 23 kilómetros a metros, el factor de conversión de kilómetro a metro es 1000. Pues multiplicamos 23 kilómetros por 1000 y tenemos 23.000 metros. A la inversa, el factor de conversión será 1 partido 1000. Si queremos pasar 450 metros a kilómetros, dividimos entre 1000 y obtendremos 0,45 kilómetros. Para conocer los factores de conversión es importante hacer uso de las escalas de medida. En los sistemas decimales vemos en pantalla una de las escalas más utilizadas, aquella que nombra kilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Kilo, la unidad multiplicada por 1000, hecto por 100, deca por 10, deci dividido entre 10, centi entre 100 y mili entre 1000. Cada vez que se baje un escalón habrá que multiplicar por 10 y cada vez que se suba habrá que dividir por 10. Por último, hablamos de la notación científica, que es un sistema de representación de números muy utilizado cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, si tuviésemos que trabajar con la masa de la Tierra o cuando los astrónomos tienen que trabajar con la masa de la Tierra, pues la verdad es que es un poco árido trabajar con toda esta magnitud. O si tenemos que hablar de la carga del electrón, también parece que es bastante laborioso tener que trabajar con esos valores, ¿no? Pues para eso se ideó la notación científica, que consiste en expresar una magnitud con una unidad seguida de decimales, preferentemente no más de 2, y multiplicada por potencias de 10. Por ejemplo, para representar la masa de la Tierra, colocamos 5,97, una unidad, seguida de decimales, en este caso 2, multiplicado por 10 elevado a 24, que 24 serán todas las posiciones que hay desde el 9 hasta el último 0. Los números múltiplos de 10 llevarán exponentes positivos. Cuando tenemos un número muy pequeño, como el de la carga de electrón que hemos visto, lo hacemos a la inversa. Los números decimales llevarán exponentes negativos y colocamos una unidad, la coma, seguida de preferiblemente una décima y después la potencia de 10 con número negativo. Pues ya hemos terminado el tema y pasamos a los ejercicios.